Hoy día por la mañana tuve un gran soñar. Soñé que Cristo venía a su iglesia a arrebatar. Eran pocos los que se iban en el arrebatamiento. Mucha gente se quedaba, casi toditos aquí. Era grande la confusión que se veía aquí. Mucha gente confundida, no sabía a dónde ir. Los dos olivos profetizando por 1260 días. El anticristo esperando para darle su merecido. En el nombre del Señor Jesucristo, quiero compartir un pequeño mensaje que hoy, en este tiempo finales, se habla mucho del arrebatamiento. Quiero leerles un versículo de la palabra del Señor Jesucristo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, dos versículos. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Ponga mucha atención usted, que a usted le gusta el arrebatamiento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo y habla a la final trompeta. Aquí en mi mano tengo una pequeña trompeta. Y dice que la palabra que a la final trompeta. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, estamos a la final trompeta. ¿Hay arrebatamiento? Sí hay arrebatamiento. La iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada. Yo les voy a hablar algunas características del arrebatamiento. Les quiero hablar de 3 características del arrebatamiento. Porque se habla mucho del arrebatamiento, que el Señor viene va a arrebatar su iglesia. Pero no se habla más. ¿Quién es el primer hombre que habla del arrebatamiento? Está hablando el apóstol Pablo, aquí donde leímos nosotros en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es apóstol de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. Y él es el primer hombre que habla del arrebatamiento. Y este hombre es un predicador. Primeramente un predicador que habla del arrebatamiento. Y este predicador es un apóstol de Jesucristo, es un seguidor de Jesucristo. Fue bautizado en las aguas sumergido en el nombre del Señor Jesucristo. Ananías por ahí lo bautizó, le impuso las manos y recibió la vista cuando él quedó ciego, el apóstol. Y esta es la característica de este apóstol. Este apóstol es de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, bautizado en las aguas sumergido en el nombre del Señor Jesucristo, y él habla del arrebatamiento, ¿cierto? Y ahora no tan solo el apóstol Pablo, que va a ser arrebatado, puede ser una familia también, que puede ser arrebatado. Y esa familia, para ser arrebatada también, tiene que creer en Jesucristo. Punto 1. La base es creer en Jesucristo. Bautizándose en las aguas sumergido en el nombre de Jesucristo.
y recibiendo el poder del Espíritu Santo. Esa es la característica número 2. La característica número 3 y última es, puede ser una iglesia que puede ser arrebatada. Correcto. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica. Una pequeña iglesia, pequeño conjunto. Iglesia, pueden ser 10 personas, pueden ser 20, pueden ser 1000, pueden ser 100, pueden ser 10.000, pueden ser un grupo, una pequeña iglesia. Pero esta pequeña iglesia que va a ser arrebatada, Pablo le habla a Tesalónica. Y Tesalónica era una iglesia que estaba bajo el nivel de los apóstoles de Jesucristo, es decir, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica. Van a ser arrebatados, ustedes le dicen. Y esta iglesia de Tesalónica eran hermanos seguidores al apóstol Pablo. Eran bautizados en las aguas, sumergidos en el nombre del Señor Jesucristo. El pastor de la iglesia de Tesalónica era el apóstol Pablo. El maestro era el apóstol Pablo. El profeta era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era todo. El pastor era el apóstol Pablo. Y esta es la iglesia de Tesalonicense, que el Señor Jesucristo le promete arrebatamiento. Entonces, hoy, en este tiempo, ¿hay un arrebatamiento? Sí. ¿Y cuándo va a ser el arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento va a ser antes de la segunda venida de Cristo, antes de la gran tribulación, antes del anticristo. Entonces, para poder ser arrebatado, usted y yo, para poder irnos en el arrebatamiento, primeramente tenemos que creer en Jesucristo, estar en las doctrinas de los apóstoles de Jesucristo, ser bautizados en las aguas, sumergidos en el nombre de Jesucristo, como los apóstoles mandaron a bautizar a las personas en las aguas, sumergidos en el nombre del Señor Jesucristo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Felipe y como lo hizo Pablo. Entonces, ¿hay un arrebatamiento? Sí, hay un arrebatamiento. Y para adentrar al arrebatamiento, todavía hay tiempo para adentrar. Puede ser una persona que quiera ser arrebatada, tiene que creer en Jesucristo, bautizándose en la agua, sumergido en el nombre del Señor Jesucristo y perseverando en la doctrina de los apóstoles de Jesucristo. Puede ser una familia completa de 2 personas, 4, 5, 10 personas que quieran ser arrebatadas. Tienen que creer en Jesucristo, bautizarse en las aguas, sumergido en el nombre del Señor Jesucristo y perseverar en la doctrina de los apóstoles de Jesucristo. Puede ser un grupo como iglesia que quiera participar en el arrebatamiento. Tienen que creer en Jesucristo, bautizándose en las aguas, sumergido en el nombre del Señor Jesucristo y perseverando en la doctrina de los apóstoles de Jesucristo. O puede ser un grupo que está allá metido en el mundo, mundano, quieren ser arrebatados. Pero para ser arrebatados, la iglesia de Jesucristo, hoy se habla de la iglesia de Jesucristo que va a ser arrebatada. Pero, ¿qué iglesia va a ser arrebatada? Va a ser una iglesia que crea en Jesucristo y se bautice en las aguas, sumergido en el nombre de Jesucristo. Haga todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Todas. Como los apóstoles de Jesucristo. ¿Qué hacían los apóstoles? El apóstol Pablo, el apóstol Felipe, Pedro. ¿Qué hacían ellos? Ellos echaban fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Ponían las manos sobre los enfermos y sanaban en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta los muertos resucitaban en el nombre del Señor Jesucristo. Mandaban a bautizar a las personas en el nombre de Jesucristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles de Jesucristo. Este es el grupo que el Señor Jesucristo viene a buscar. No tiene nombre el grupo que el Señor va a llevar, pero a la vez tiene un nombre también. Por eso, ese grupo que va a ser arrebatado es
conforme a los apóstoles de Jesucristo. La palabra nos decía aquí donde leíamos que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Cuáles son los muertos en Cristo? Los apóstoles de Jesucristo están durmiendo. La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Efesio, la iglesia de Tesalónica, están durmiendo, resucitan ellos a la final trompeta. Ellos son los primeros que van a resucitar. Y todas estas iglesias de Corinto, Roma, las iglesias, todas esas iglesias están bajo de los apóstoles de Jesucristo, bautizados en las aguas, sumergidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia que resucita primero. La iglesia que está aquí en la tierra, los creyentes, puede ser uno, puede ser una familia o un grupo grande. Tiene que añadirse a esa iglesia, juntarse, como dice Pablo, junto a ellos seremos arrebatados. Y para poder juntarse y ser arrebatado juntamente con ellos, tiene que tener la misma fe, el mismo Señor, el mismo bautismo, todas las cosas de esa iglesia de los muertos en Cristo, para poder ser arrebatado juntamente con ellos en las nubes. Si hay un grupo de personas o una iglesia o una persona que no tenga las características de los apóstoles de Jesucristo, no va a poder ser arrebatado. Para que usted y yo seamos arrebatados, tenemos que tener las características de la iglesia de Jesucristo, de los apóstoles de Jesucristo, bautizados en las aguas, sumergidos en el nombre de Jesucristo, haciendo todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Seremos arrebatados, como dice Pablo, a la final trompeta, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Recuerde bien, los muertos en Cristo resucitan primero. Y los arrebatados juntamente con ellos son arrebatados para recibir al Señor en el aire e irse hacia los cielos, para estar allá en el cielo en un periodo de 3 años y medio en el cielo. Después de 3 años y medio en el cielo, celebrando las bodas del Cordero, bajan a esta tierra, aquí, a este planeta Tierra. Arrebatamiento. ¿Y qué va a ser arrebatado? ¿Y qué va a ser arrebatado? El que va a ser arrebatado es el Espíritu Santo, junto con los arrebatados. Y el Espíritu Santo bajó en los días de Pentecostés, bajó a la tierra. ¿A dónde? En los apóstoles. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y sigue estando el Espíritu Santo. Pero un día de esto el Espíritu Santo se va a ir. Porque Jesucristo, el Señor dijo, vendré y me tomaré a sí mismo. Y llevaré. ¿Qué se va a tomar? El Espíritu Santo. La iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo será tomada y será arrebatada hacia los cielos. Este es el mensaje del arrebatamiento. Se habla mucho del arrebatamiento. Muchos están hablando del arrebatamiento. Sí, está correcto el arrebatamiento. Pero estas son las características que yo les he planteado. Algunas características. Faltan más todavía. Las características de los arrebatados. Creer en el nombre de Jesucristo. Ser bautizado en las aguas, sumergido en el nombre del Señor Jesucristo. Pertenecer en la doctrina de los apóstoles de Jesucristo para poder ser arrebatado. Este es el mensaje. Chao, chao, chao. Amén, amén.